ruta al Pacífico, congestionamiento y riesgo latente en CA9 Sur tras cierre de autopistas. El presidente asegura habilitación de 2 carriles en 3 semanas para aliviar la crisis. Gobierno evalúa estrategias para resolver crisis en Puerto Quetzal ante suspensión de concesión a APM Terminals. Se consideran permisos temporales y administración interventora. Plan de alianza público-privada para reformar Aeropuerto La Aurora, propuesta del gobierno ante críticas por deficiencias en infraestructura clave de Guatemala. Capturan a Pascual, el alcalde de Santa Catarina, Ixtahuacán, cuando se presentaba en una audiencia este día. Cuidado, nuevas estafas en redes sociales utilizan inteligencia artificial para crear videos falsos de personalidades engañando a los guatemaltecos. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por sintonizar esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay mucha información, la tenemos toda para usted, así es que bienvenidos. A ti también, Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, y para todos en casa. Así es, muchas noticias en materia económica, política, en sucesos internacionales y de deportes, así que vamos a arrancar de inmediato. Y vamos hablando de que persisten las dificultades para transitar por la ruta hacia el Pacífico. Aunque la ruta alterna CA9 Sur no está bloqueada por deslizamientos de tierra, hay un intenso congestionamiento vehicular debido al gran número de transporte pesado circulando. Tras el cierre de la autopista Palín-Escuintla por el colapso de la ruta provocada por las lluvias de las últimas horas, la ruta CA9 Sur, por su condición geográfica, es la más utilizada por el transporte de carga. Sin embargo, el peligro para esta carretera también es latente de continuar las precipitaciones. Es por ello que las autoridades coordinan las evaluaciones, monitoreos y coordinaciones en el área para evitar más incidentes. Ellos están trabajando en el kilómetro 39. En eso, y en el kilómetro 45 el ingeniero tiene otro equipo que está también trabajando preventivamente para evitar que haya un deslave de esta naturaleza. Estamos recibiendo reportes de problemas y de daños en otras carreteras del país, pero tenemos desplegados, recuerden, a los equipos del batallón de ingenieros y de Covial que están respondiendo en la medida de la necesidad. Este martes, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, viajó a la costa sur para verificar el avance de los trabajos en el hundimiento del kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla. El mandatario indicó que están agilizando los trabajos para que en un plazo de 3 semanas se puedan habilitar los 2 carriles con sentido norte a sur, con el objetivo de descongestionar la CA9 Sur. En 3 semanas vamos a poder tener un tránsito parcial en la carretera, en lo que se termina de trabajar sobre este lado, que va a ser necesario poner un muro de contención y tirar ya las otras vías, de manera que más o menos en unas 6 semanas estará el tráfico normal restablecido, pero por aquí en 3 semanas ya se va a poder pasar. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Y las autoridades del ejército realizaron un sobrevuelo de inspección en las áreas del sur del territorio nacional afectadas por las lluvias de los últimos 5 días, donde identificaron daños en zonas que están deshabitadas. Con la finalidad de analizar los daños provocados por las lluvias de los últimos 5 días, autoridades del Ministerio de la Defensa realizaron un sobrevuelo en la zona sur del país y en el tramo carretero de la CA9 Sur, ruta hacia Palín-Escuintla. El sobrevuelo se realizó sobre el kilómetro 44 de la CA9, donde se registró el colapso del tramo carretero principal de la autopista Palín-Escuintla y se hizo la evaluación del mismo tramo del kilómetro 35 al 36, donde se realizaron trabajos de limpieza para dejar en expedita esta ruta. Realizó un sobrevuelo sobre la zona sur del territorio nacional, específicamente para ver cómo estaba el tramo de la carretera CA9. Lamentablemente, por todavía la temporada de lluvias que continúa y la densidad que había de la neblina, no pudimos ver exactamente el punto. Sin embargo, pudimos hacer el sobrevuelo sobre toda la ruta y ver pues el tráfico que están pasando los vehículos, que se comunica todavía la antigua ruta de Palín y que queda expedita para los
tránsito pesado y tránsito liviano que se está dando. Las autoridades también evaluaron los departamentos de Jutiapa y Santa Rosa, donde se registran daños por inundaciones en Monterrico y Tacisco, áreas donde no se reportan personas damnificadas. Hasta el momento se han registrado 452 incidentes provocados por las lluvias en todo el territorio nacional. Por lo tanto, las autoridades solicitaron considerar las rutas de evacuación, tener lista la mochila de 72 horas y estar atentos a la información proporcionada por las autoridades. Con imágenes de Eric Ávila para el noticiero Guatevisión, Esdras Las. Mire, según el Ministerio de Comunicaciones, se ha acordado con la empresa Marnos que esta se encargará de los trabajos de reparación del hundimiento en la autopista. La fianza que se buscaba ejecutar solo cubre daños en el asfalto y no en la estructura. Desde el viernes hasta ayer mismo terminamos ya de concordar que ellos van a entrar con la maquinaria por estos impases. Las fianzas, lamentablemente, de conservación que se dejaron firmadas solo cubren la carpeta de rodadura, es decir, no cubren el relleno estructural. Esto es algo que no depende de nosotros, eso fue lo que dejaron cubierto, pero sí en el contrato hay una parte donde dice que ellos tienen la obligación de dar mantenimiento durante un periodo de tiempo después de haber entregado. Además, según el Ministerio de Comunicaciones, la autopista Palín-Escuintla presenta 2 puntos adicionales al hundimiento donde se registra una gran acumulación de agua. Ayer, la Conred señaló que hay por lo menos 11 kilómetros de este tramo con algún tipo de riesgo por descenso de la Ares. Además del hundimiento en el kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla, se han detectado 2 puntos más, donde la acumulación de sedimentos por las lluvias ha provocado inundaciones en el tramo carretero. Se trata de los kilómetros 43 y 45, donde aunque no se han producido daños en la vía, el incidente en el kilómetro 44 ha motivado a que se consideren realizar trabajos en ambos puntos. Según la Conred, al menos 11 kilómetros de este tramo están en riesgo debido al descenso de la Jares desde el volcán de agua, que quedó desprotegido después de los incendios ocurridos hace 2 meses. Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones informan que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército está trabajando en ambos puntos y se está gestionando el traslado de bombas de achique para retirar el agua. En estos 2 puntos todavía no ha pasado nada, solo la acumulación de agua. Lo que queremos es evitar que suceda nuevamente lo que sucedió en el 44. La cartera de comunicaciones expone que la situación se agrava porque no cuentan con recursos específicos para atender la emergencia por lluvias y han tenido que usar fondos de funcionamiento. Actualmente se han instalado algunas mesas técnicas para buscar soluciones. El funcionamiento, estamos hablando de que es el personal propio del ministerio lo que estamos utilizando y obviamente consumiendo todos los recursos de combustible y en el tema de repuestos que nosotros tengamos que aplicar para las maquinarias, la poca maquinaria que tenemos disponible. Ya vieron ustedes que realmente ha sido un abandono significativo del ministerio. Durante la citación con la Comisión de Comunicaciones del Congreso, las autoridades también presentaron un diagnóstico del equipo y maquinaria disponible que data de los años 80. Con imágenes de María René Gaitán para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y Santa Rosa es otro de los departamentos que ha sufrido severas inundaciones. Uno de los municipios más afectados es Chiquimulilla, en donde se reportan al menos 10,000 personas afectadas por el desbordamiento de ríos y caída de árboles. Personal del Ejército realiza evaluaciones en el área para determinar los daños y apoyar a la población, sobre todo del caserío La Palmita y Almendras, siendo 2 de las comunidades que más han sufrido con la llegada del invierno. Y en Petén, varias comunidades han sufrido con las inundaciones a consecuencia de la crecida de ríos. Más de 2,000 personas se han visto afectadas en los municipios de La Libertad y Sayaché, con la lluvia registrada en los últimos días. Incluso se han reportado varias escuelas inundadas. Las aldeas Lagunitas, El Naranjo y El Buen Samaritano también presentan severos daños. Mire, la Conred ha realizado un nuevo balance respecto a la cantidad de damnificados y afectados por la temporada de lluvias 2024 y principalmente por los efectos de baja presión que se reportan en el país desde hace 78 horas.
Las recientes lluvias en el país han causado daños en cientos de comunidades, algunas de las cuales están incomunicadas. Además, el Ministerio de Educación contabiliza daños en 51 centros educativos. Estos consisten en patios de escuelas inundados, techos dañados, filtraciones de agua y pequeños movimientos de tierra en algunas áreas de las escuelas. En otros han caído árboles. El sistema de baja presión que está afectando al país ya ha dejado en las últimas 72 horas daños en 18 departamentos. Se estima que son al menos 727.749 personas afectadas. También se contabilizan 5 fallecidos a consecuencia de este sistema de baja presión. Sin embargo, en el total de la temporada de lluvias ya se contabiliza a más de 1.800.000 personas afectadas y un total de 8 fallecidos. Se prevé que las lluvias continúen y lamentablemente más de un centenar de hogares está bajo el agua. El sistema Conred ha registrado 44 incidentes a nivel nacional. Los departamentos que más incidentes han registrado durante esta época son Alta Verapaz, Guatemala, Suchitepeques y Escuintla. El sistema Conred continúa la coordinación de acciones interinstitucionales para dar respuesta a cada uno de los incidentes registrados. Se ha brindado atención a más de 900.000 personas y tenemos más de 1.800 albergues ubicados en distintos puntos del país. Actualmente, 165 personas están haciendo uso de 6 albergues que tenemos activos. 1 en Escuintla, 2 en Guatemala, 2 en Retaluleu y 1 en Suchitepeques. En esta época de lluvias, la Secretaría Ejecutiva de la Conred recomienda a la población no tirar la basura en las calles para evitar inundaciones, preparar la mochila de las 72 horas, revisar el estado de su vehículo antes de salir y manejar con precaución. Además, recuerde que ante cualquier situación de emergencia o desastre, llame al 119 de la Seconred. Los departamentos de Petén, Santa Rosa, San Marcos y Jutiapa registran comunidades inundadas. Durante la temporada de lluvias ya se contabilizan 452 incidentes, con un total de 1.894.000 personas afectadas, 8 fallecidos, 1.155 personas en riesgo, al menos 1.771 viviendas con daños que van desde leves hasta severos, unas 190 carreteras afectadas y 3 puentes destruidos. Con imágenes de Byron Baiza y Walter Velázquez, reportó Andrea Domínguez. Y según el último monitoreo, aunque se prevé que las lluvias disminuyan durante las próximas 24 horas, expertos del INSIBUME monitorean un fenómeno meteorológico que se desarrolla en el Golfo de México y que, en caso de cambiar su trayecto, podría afectar a Guatemala. El ciclón tropical potencial 1 hasta este martes se presentaba vientos sostenidos de tormenta tropical, pero aún no se ha convertido en un ciclón tropical debido a que no ha formado la circulación cerrada necesaria. En caso de mantener su trayectoria, podría provocar un leve incremento de lluvias en el país. En Guatemala, un sistema de baja presión provocó lluvias que afectaron principalmente a Jutiapa, Petén y Escuintla durante el fin de semana, siendo estos los departamentos con las mayores acumulaciones de humedad. No es necesario alarmarse por el momento, además de que hemos evaluado que este sistema se está desarrollando aproximadamente a unos 550 kilómetros de la zona más cercana de Petén, digamos la estación de San Pedro Mactuy, por lo cual esperamos que la influencia directa no sea un problema para el territorio nacional. Además de esto, este ciclón, este posible ciclón tropical tiene una trayectoria que va lejos hacia el oeste. Bueno, y escucha información importante. El Ministerio de Educación ha anunciado este martes que se mantiene la suspensión de clases para mañana, 19 de junio, en áreas de mayor afectación por las lluvias, dado los pronósticos del INSIBUME y la Conred. De acuerdo al comunicado, las áreas en donde se suspenderán las clases será en los departamentos de Santa Rosa, Retaluleu y Suchitepeques, así como en los municipios de La Libertad, San Luis y Sayaché, en Petén, y en Ocos, La Blanca, Ayutla y Pajapita, municipios ubicados al sur de San Marcos. En el resto del país se retoman las clases presenciales. Sin embargo, los directores de los centros educativos que se encuentren en áreas de riesgo pueden mantener la suspensión con el aval de los supervisores. Así indica el escrito de la cartera de Educación.
Y atención porque vecinos de San José La Viña, ubicado en la zona 10 de Quetzaltenango, están preocupados por el mal estado del camino principal. Han denunciado hundimientos en el sector que la municipalidad aún no ha atendido. Las lluvias registradas durante los últimos días en la ciudad altense han agravado el mal estado de la ruta en la 13 calle de la zona 10 en San José La Viña. Pobladores afirman que durante estos días se han registrado hundimientos en el sector y temen que la situación se complique. Detallan que pese a varias denuncias y solicitudes para mejorar los 2 kilómetros de la ruta, las autoridades ediles no han tomado acciones. Pues a la municipalidad o a las autoridades correspondientes les solicito, ¿verdad?, una pronta respuesta, ya que siempre hemos solicitado desde hace años, ¿verdad?, que nos pongan atención, ¿verdad?, que no nos dejen en el olvido, porque estamos a minutos del desarrollo, ¿verdad?, estamos prácticamente a menos de 5 minutos del Parque Central, ¿verdad? Entonces estamos muy cerca de digamos así, áreas urbanas de desarrollo, ¿verdad? Y prácticamente este sector siempre se mantiene en el olvido. La ruta es una vía alterna hacia el Valle Palajunoj, por lo que hay tránsito de transporte pesado. Sí, pues pedirle al señor alcalde que se ponga la mano en la conciencia, porque si volvió a ganar es porque tienen que hacer las cosas bien, ¿va? Y a todas las autoridades para que compongan este camino, porque es muy necesario, mucho tráfico pesado pasa aquí. Ajá. Guatevisión buscó la postura del alcalde Juan López y su equipo de comunicación, pero al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta. Reportó para Noticiero Guatevisión, Lucero Zapalú. Y 2 puentes de emergencia permanecen abandonados en Santa Cruz del Quiché. El gobierno de Alejandro Yamatei no cumplió con colocarlos en 2 lugares de riesgo. 2 puentes de emergencia permanecen abandonados en Santa Cruz del Quiché, uno en un terreno baldío y otro en un predio de una compañía constructora. Uno de ellos sería colocado sobre un socavamiento y el otro para sustituir un puente Bailey que está en malas condiciones en la carretera San Antonio y Lotenango. Pero el gobierno de Alejandro Yamatei no cumplió con instalarlos y los dejó abandonados. Esto cuando se registran 7 socavones en las carreteras de Quiché. En un mes tuvimos tapando la carretera como presión para que trajeran los puentes. Los llevaron a pura fuerza, pura vergüenza, va usted, del partido anterior. Incluso el gobernador se comprometió que él no se iba de la gobernación si no se terminaba la instalación de los puentes. Se fue y los puentes siguen oxidándose en esas áreas, ¿va? Por varias semanas se registraron enfrentamientos entre los transportistas y el gobernador del gobierno pasado. Al final el exgobernador no aceptó la ayuda que se le ofrecía para instalarlos y se comprometió a realizar el trámite con los diputados del partido Vamos por Quiché para su instalación, pero no cumplió. Yo creo que ese fue un tema bastante complicado que no pudimos resolver, pero creo que le voy a poder dar seguimiento a uno siendo gobernador a través de los diputados con los que siempre he trabajado. Según el actual gobernador, se necesitan 300,000 quetzales para instalarlos. Además, indicó que el Ministerio de Comunicaciones está contemplando llevarse los puentes de Quiché. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. El presidente Arévalo anuncia un plan de intervención público-privada para modernizar el aeropuerto La Aurora, destacando su importancia para el comercio, el turismo y la inversión en Guatemala. Al regresar de la pausa, le contamos. Qué bueno que continúa con nosotros para que podamos informarle que el gobierno aún no ha definido la estrategia que aplicará para evitar que la crisis en el puerto Quetzal empeore. En el Ejecutivo se están analizando 2 opciones para resolver el colapso del puerto. ¿Qué pasaría si la empresa que se encarga de recibir la importación y enviar la exportación de contenedores en el país deja de funcionar? Ese es el riesgo al que se enfrenta el gobierno de Bernardo Arévalo en la actualidad, luego de que una sala suspendiera la concesión entre la empresa portuaria Quetzal y APM Terminals. En la actualidad, APM recibe el 60% de los contenedores de importación que llegan a Guatemala y al finalizar ese arrendamiento, el riesgo es que miles de productos de primera necesidad se demoren en llegar al país. Hay una serie de conversaciones que estamos teniendo con APM, que estamos teniendo con actores del sector privado, estamos teniendo con el Congreso de la República y estamos preparando ya
la respuesta que va a permitir que se resuelva el problema sin que haya una disrupción del tráfico de mercancías en el puerto. Estas reuniones fueron confirmadas por Raúl Buscairol, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala. El sector privado propone que exista un tipo de permiso temporal a favor de APM para que continúe operando en el puerto, mientras se hace una nueva licitación internacional, pero advierten que la decisión debe tomarse con urgencia. Pero repito, lo más importante es el concepto, que no vaya a parar de la noche a la mañana la operación en la terminal de contenedores, o eso sí sería un caos al país de magnitudes muchísimo mayores de lo que estamos viendo con el agujero que existe ahorita en la carretera Palín-Escuintla. Estamos hablando de días y no semanas, o sea, yo no podría pensar que pasemos más allá de las siguientes semanas sin una solución temporal que permita de alguna manera evitar el colapso. Otra opción que se discutió en la mesa, según Buscairol, fue la posibilidad de intervenir en la empresa APM, nombrando a un administrador que responda a los intereses del Estado. Con imágenes de Óscar Vázquez para Noticiero Guatevisión, Leslie Sánchez. Y el presidente de la República, Bernardo Arévalo, viajó a Escuintla para verificar los estragos causados por las lluvias en la red vial. Durante su visita realizó una rueda de prensa en la que informó que están trabajando con la iniciativa privada y diputados en el caso de APM Terminals para solventar la situación sin afectar las operaciones del puerto. Estamos terminando desde hace varios días. Hay una serie de conversaciones que estamos teniendo con APM, que estamos teniendo con actores del sector privado, que estamos teniendo con el Congreso de la República y estamos preparando ya la respuesta que va a permitir que se resuelva el problema sin que haya una disrupción del tráfico de mercancías en el puerto. Eso ya se ha venido avanzando y realmente es un trabajo muy positivo. Bueno, y a esta hora de la noche nos da mucho gusto recibir a nuestra compañera Paula Osaeta. Eso significa de que llegó el momento de que hablemos de dinero. Paula, te saludamos. Buenas noches. María Luisa, Alberto, qué gusto acompañarles en esta emisión. Quiero contarles que María Antonieta de Bonilla, expresidenta del Banco de Guatemala, en una entrevista para Prensa Libre, habló sobre el crecimiento y la estabilidad de la economía de Guatemala. Indica que somos un país con mucho potencial, con una estabilidad macroeconómica que ya no es reconocida solo en América Latina, sino a escala global, pero necesita dar pasos y saltos cualitativos para abordar temas de infraestructura y reformas de tipo estructural, porque seguimos siendo el país de la región que capta los menores flujos de inversión extranjera directa. La economía se ve con una perspectiva estable, la inflación ha venido cediendo y se encuentra en los niveles dentro de los parámetros que la Junta Monetaria ha establecido. Indicó que para el 2025 se espera una economía sin cambios ni reformas estructurales de fondo. Se continuará viendo una economía con un crecimiento promedio. Y en otros temas quiero contarle que representantes de varios sectores empresariales instaron al gobierno a tomar las medidas necesarias para solucionar la crisis vial ocasionada por el inicio del invierno. Sugieren alerta oportuna, trabajo conjunto e inversión urgente. Debido a la serie de daños en la red vial que ha ocasionado el temporal que marcó el inicio de la temporada lluviosa en Guatemala, varios representantes gremiales y empresariales indicaron que ya comienzan a sufrir pérdidas por las dificultades para trasladar sus mercaderías y materias primas a sus destinos, en especial hacia la costa sur. La industria de alimentos y bebidas de Guatemala insta al gobierno a agilizar las medidas en curso en respuesta al socavón de la autopista Palín-Escuintla. Este incidente subraya la necesidad de completar las reparaciones con celeridad para restablecer el tráfico vehicular y mitigar impactos económicos. Es crucial asignar con eficacia los recursos necesarios para asegurar reparaciones eficientes y duraderas, dio a conocer Julio Orozco, presidente de la Gremial de Alimentos y Bebidas de la Cámara de Industria de Guatemala. Fanny de Estrada, directora de Relaciones Institucionales de Agexport, considera que el Congreso y la Presidencia deben reunir esfuerzos y declarar esta situación de emergencia nacional. Indica que es un hecho que estemos de emergencia y la temporada de lluvias apenas está iniciando. La población va a sufrir desabastecimiento
y subida de los costos de los productos más básicos. Añadió que Guatemala importa por sus puertos y carreteras granos clave para la alimentación de aves, bovinos y porcinos, además de materias primas que mantienen a las fábricas operando. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Transporte hizo un llamado a los transportistas para que no circulen por las carreteras que comunican la zona sur con el resto del país. Por seguridad propia y del resto de usuarios, se sugiere que se abstengan de transitar mientras dura la emergencia climática y vial, expresa el boletín. Desde hace años, los transportistas estamos indicando los riesgos de no atender bien la red vial y advertimos que iba a pasar esto y es muy probable que vuelva a suceder, expuso el director Héctor Fajardo. Y hay requisitos que no deberían formar parte de una vacante laboral. Es por eso que hoy le daré algunas recomendaciones para que evite pedir pruebas que son innecesarias. No pida pruebas de embarazo y de VIH, historial clínico, información personal no relevante para el puesto o ser egresado de cierta universidad. Al establecer criterios tan elevados y poco realistas, las empresas corren el riesgo de perder talento valioso y proyectar una imagen de desconexión con la realidad del mercado laboral. Se recomienda a los candidatos no postularse a vacantes que tengan estos requisitos y denunciarlas, y a las empresas evaluar lo que realmente necesitan, evitar la discriminación y ofrecer oportunidades justas. La idea es tener poco a poco un mercado laboral más inclusivo, donde las oportunidades se basen en el potencial y las habilidades de una persona. Nos vemos mañana con más consejos. Buenas noches. Bueno, y después de los temas económicos, si le parece bien, vamos a regresar al aeropuerto, porque ¿recuerda usted las gradas eléctricas y elevadores que le quedaron grandes al aeropuerto La Aurora? Varios meses han transcurrido sin que la terminal aérea cuente con esta infraestructura y así podría pasar el resto del año. Hasta el viernes 21 de junio se tiene de fecha límite para que la empresa Tecnologías Smart Home Sociedad Anónima realice una reunión de conciliación con el equipo legal de la Dirección de Aeronáutica Civil para determinar si se continuará la instalación de las gradas eléctricas y elevadores en el Aeropuerto Internacional La Aurora. El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, explicó que de esa reunión dependerá el funcionamiento de escaleras eléctricas y ascensores en lo que resta del año. Depende de cómo se dé la conciliación, depende de las capacidades de la empresa de cumplir y de cumplir las normas, pues que en este caso el Estado debe de plantear en el marco de la ley para poder cumplir. ¿Qué son ese tipo de cosas? Que estén las gradas con la calidad requeridas, que cumplan los tiempos requeridos, que se paguen las multas correspondientes por la tardanza. Son temas puramente técnicos y si lo pueden resolver a nivel de conciliación, pues tendríamos gradas este año. Javier Estrada, gerente de la empresa, explicó a Noticiero Guatevisión que la reunión de conciliación se desarrollará este miércoles. Agregó que en un principio hubo un error de medición en las bases publicadas por Aeronáutica Civil y sumado a eso, el fabricante de las gradas también se confundió con el tamaño. Sin embargo, desde el pasado 10 de abril, las escaleras con las medidas correctas están almacenadas en el puerto Quetzal, listas para su instalación. Tenemos exactamente como 40 oficios que nosotros mandamos tanto a la DGAC, al Ministerio Público, a MISIBI, a la Contraloría General de Cuentas solicitando la reunión conciliatoria, porque nosotros pues estaba todo para poderlo hacer. Mientras tanto, durante poco más de 5 meses, el aeropuerto que recibe a los turistas extranjeros no ha tenido en funcionamiento elevadores ni gradas eléctricas. Con imágenes de Oscar Vázquez para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y el presidente de la República, Bernardo Arévalo, anunció la intención de establecer una alianza público-privada para atender las problemáticas del Aeropuerto Internacional La Aurora. El proceso podría demorar 1 año. Mientras trabajamos en soluciones de urgencia y fortalecemos la institucionalidad de Aeronáutica Civil, el gobierno ha tomado la decisión de llevar adelante la licitación mediante una alianza público-privada del Aeropuerto Internacional de La Aurora. Con esta medida, el gobierno busca dar solución al mal estado en el que se encuentra el aeropuerto La Aurora ante la falta de mantenimiento por parte de las últimas administraciones. Según el viceministro de Transportes, el proceso podría demorar de 6 meses a 1 año, siempre y cuando se tengan los consensos y el apoyo en el Congreso de la República. Ya empezamos a esa estructuración, es parte de lo que estamos viendo en los diferentes equipos, de tal forma que en un tiempo prudencial
prudencial podamos dar esa concesión. Claro, recordemos que la concesión va al Congreso, ahora no es como el Ejecutivo, nosotros vamos a hacer nuestra parte, es estructurar el proyecto y encontrar la vía adecuada. Según Soriano, mientras eso sucede, es necesario que la administración del aeropuerto continúe la normativa vigente para atender los problemas de la terminal aérea como el techo en mal estado, sanitarios, alfombras y otras más. Además, se debe trabajar en una iniciativa de ley que permita separar la parte operativa de la parte normativa, es decir, que la operación del aeropuerto no dependa de la Dirección de Aeronáutica Civil, explicó el funcionario. Debe darse esa separación y la concesión al mismo tiempo. Si no, vamos a tener una administración privada que lo hemos tenido, hay ya evidencia en el mundo, pero no funciona la parte pública. Tiene que fortalecerse la parte pública y darse la administración a un tercero. De efectuarse la alianza público-privada, ya no sería el Estado el encargado del funcionamiento del aeropuerto, pero sí sería el responsable de supervisar que la empresa seleccionada cumpla con las condiciones mínimas que requiere la institución. Con imágenes de Oscar Vázquez para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Bueno, y vamos a otra información porque confía en todo lo que ve en las redes sociales y si quien lo afirma es un periodista, un ministro o incluso el presidente de la República, cuidado, existe una nueva forma de estafa que utiliza inteligencia artificial. Costear la educación de sus hijos, disfrutar viajando y mucho más. Aunque parece real, el extracto del video que acaba de observar es falso y fue creado con inteligencia artificial. El mismo comparte información errónea y ha engañado a varios guatemaltecos. Lo que va del 2024 aumentó a 3000% las estafas producidas con inteligencia artificial, donde involucran presidentes, deportistas, empresarios, gente famosa. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia ha detectado 4 videos que circulan en redes sociales en los que, aparentemente, el presidente Bernardo Arévalo realiza invitaciones para invertir en negocios, pero es un engaño. El problema es que a simple vista parece ser la imagen del presidente y parece ser su voz. Esta modalidad ya ha engañado a algunos guatemaltecos. A la Secretaría General llegó ya un guatemalteco que había depositado 1.900 quetzales y llegó para preguntar cómo podía recuperar la inversión hecha y se le tuvo que informar que se trataba de una estafa. Usualmente, estos videos son publicados en páginas de cuentas no oficiales de Facebook o Instagram y hacen ofertas poco creíbles, casi demasiado buenas para ser reales. Estos principalmente se dividen en dos. Está el Deep Voice, que es el que distorsiona la voz, y el Deep Face, que es el que distorsiona el rostro. ¿Por qué normalmente no lo hacen de cuerpo completo? Porque sí lleva tiempo y trabajo, ¿verdad?, hacer esas modificaciones. En Guatemala no existe una ley que regule el uso de inteligencia artificial para crear videos que utilicen la imagen de personajes como presidentes o artistas, pero sí pueden tipificarse otros delitos. Datos del Ministerio Público dan cuenta de que de 2023 a la fecha ha existido un 65% de incremento en denuncias por este tipo de prácticas, en las que se destaca la modalidad de estafa por compraventa de productos y bienes, estafa piramidal y phishing, que es el robo de datos como información de tarjetas de crédito. Un punto álgido en las estafas, ¿sí?, es el uso de ingeniería social y de suplantación de identidad. ¿Sí? La suplantación de identidad, digamos, pues me hago pasar por otra persona o por una empresa o por un banco para poder acceder a sus servicios, ¿no? Las autoridades recomiendan informarse a través de las cuentas de redes sociales oficiales, evitar ingresar datos personales como DPI o información de tarjetas de crédito y reproducir los videos en velocidad lenta para identificar si se trata de un anuncio genuino o de un engaño. Con imágenes de Eric Ávila y Byron Baiza, para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. El alcalde Pascual Tambriz Tsep, conocido como Pachitas, es detenido al presentarse a una audiencia acusado de incitar a la violencia contra Nahualá. Cuando volvamos, le contamos qué fue lo que sucedió.
Tenemos más información. Annalise Herrera, ex asistente de Alejandro Sinibaldi, aceptó cargos y es condenada. En su declaración reitera la participación de Sinibaldi cuando fue ministro de Comunicaciones en el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Annalise Herrera, ex asistente del exministro Alejandro Sinibaldi, se sometió a la figura de aceptación de cargos y fue condenada por asociación ilícita. Ella admitió integrar una estructura dirigida por Sinibaldi cuando éste dirigía el Ministerio de Comunicaciones durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. En esa red se cobraron sobornos y se lavó dinero. La condena dictada en contra de Herrera era inimaginable en 2018, cuando ella era colaboradora del Ministerio Público, y detalló la manera en que Sinibaldi cobraba las comisiones irregulares. Este martes, la jueza de mayor riesgo Avelina Cruz Toscano, dictó la condena en contra de Herrera por 6 años de prisión y por el beneficio de aceptar la culpa, la pena disminuye y quedó en 3 años. Herrera, al aceptar los cargos, volvió a incriminar a Sinibaldi en el caso Construcción y Corrupción. Y en estas sociedades se depositaban o se inyectaban ciertas cantidades de dinero que él mismo indicaba la forma y la manera en que ese dinero iba a ser utilizado. Él indicaba los pagos que debían realizarse, hacia dónde debían realizarse. En el caso del Ministerio de Comunicaciones, yo trabajé con él todo el tiempo que él fue ministro, del 2012 a septiembre del 2014. Y por instrucciones de él, también tuve contacto con algunos de los constructores. Es el caso del señor Pedro Luis Rocco, de Pavimentos de Guatemala. En este mismo caso, Herrera aún deberá resolver la acusación por lavado de dinero u otros activos. Además, la jueza le otorgó arresto domiciliario y deberá presentarse el próximo 23 de julio. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y fue capturado el alcalde de Santa Catarina Ixtahuacán, Pascual Tambriz Tzep, mientras asistía a una audiencia. Es acusado de incitar a la violencia contra Nahualá. Pascual Tambriz Tzep, alcalde de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, fue capturado por supuestamente incitar a grupos a actuar con violencia en contra de Nahualá. El Ministerio Público detalló que el 24 de junio de 2022, por medio de un discurso hacia pobladores, incitó a la violencia. El jefe edil es mejor conocido en su municipio como Pachitas, un político que ha gobernado durante 4 periodos. Su suerte en la política dio un giro en mayo último al perder su inmunidad luego de que un grupo de pobladores y comité de Nahualá lo denunciara por supuestamente incitación a la violencia por conflictos territoriales entre Ixtahuacán y Nahualá. Los comunitarios de Nahualá lo señalan como actor principal y financista de armas para grupos armados que operan en Chirijosh y la Nueva Santa Catarina Ixtahuacán. El jefe edil fue detenido al momento de presentarse de forma voluntaria a la primera declaración en el juzgado de primera instancia de Sololá. La orden de captura fue girada el 9 de mayo de 2024. Con imágenes de Freddy de León, reportó para Noticiero Guatevisión, Lucero Zapalú. Bueno, y tenemos más información en este momento. El exalcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Álvarez Sáez, enfrentará juicio junto al ex vocero de esa comuna, Luisinho Sánchez, ambos acusados de impulsar con dinero de las arcas municipales una campaña de desprestigio en contra de Sebastián Siero. Luego de un año del proceso penal, la jueza quinto penal, Aurora Gutiérrez, resolvió que Álvarez Sáez irá a un debate por peculado, por sustracción y Sánchez por falsedad ideológica. Se les acusó por extraer 145,000 quetzales de los fondos de la comuna para financiar esta campaña de desprestigio contra Siero, actual alcalde de Santa Catarina Pinula. El hecho se registró en el 2019, cuando Álvarez Sáez y Siero buscaban la alcaldía. Y tenemos más información que tiene que ver con la solicitud del Ministerio Público y el arresto internacional contra 9 señalados en el caso. Y es específicamente lo que ocurrió el pasado 16 de junio, cuando el Ministerio Público dio a conocer que hizo la solicitud de arresto internacional contra 9 sospechosos sindicados dentro del caso Toma Usac Botín Político.
Con esta solicitud, el ente investigador espera que la Interpol realice la búsqueda en 195 países. Este martes, Saúl Sánchez, de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio Público, explicó que la Interpol ha activado las órdenes de aprehensión internacional contra 9 personas indicadas en este caso. Entre los declarados prófugos se encuentran el ex procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, estudiantes sancarlistas y docentes. Por este caso, 12 personas han sido ligadas a proceso penal a la espera de que realicen las audiencias de etapa intermedia, donde se conocerá si deberán enfrentar juicio. Vamos a otra noticia porque hoy dio inicio el juicio contra presuntos integrantes de pandillas. De acuerdo con la Fiscalía de Delitos de Extorsión, se trata de 114 miembros de la clica Solo para Locos del barrio 18. La audiencia se desarrolló en la sala de alto impacto del organismo judicial. El debate está a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo C. El ente investigador detalló que los indicados son señalados de los delitos de obstrucción extorsiva de tránsito, exacciones intimidatorias y asociación ilícita. Ellos habrían sido detenidos durante un operativo denominado Rescate del Sur, donde se buscaba combatir las extorsiones contra transportistas y comerciantes. El tribunal resolvió reprogramar la audiencia para el próximo 24 de junio, debido a que en esta oportunidad no comparecieron todos los indicados que cuentan con medida sustitutiva. Yanaí Keller, ex subsecretaria de Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, se libra del caso Hogar Seguro. La exfuncionaria ha sido beneficiada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, que resolvió cerrarle el proceso en el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Quedarán únicamente 7 sindicados quienes esperan resolver su situación legal. El 8 de marzo de 2017 se produjo un incendio en el Hogar Seguro que dejó como saldo la muerte de 41 niñas y adolescentes, además de 15 heridas. Y cerca de una semana luego de haber señalado que el ministro de Comunicaciones otorgó la ampliación del plazo para la construcción del paso a desnivel de la avenida Petapa, pese a su recomendación de suspender el contrato, fue destituido el coordinador ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad, Jorge Delgado. El viceministro de Infraestructura, Alejandro García, negó que haya sido o que haya ofrecido esta declaración, la que causó su remoción, y en cambio expuso que se debió a problemas de comunicación para trabajar, y en su lugar se nombrará a Andrea Beltetón. No hemos tenido buena comunicación con él. Y la verdad es que no, si los directores no ponen de su parte, ustedes pueden ver, es el único que estaba ausente hoy, entonces no podemos trabajar de esa forma. Justamente hoy nombramos a la nueva directora. ¿Hubo una falta de confianza por las declaraciones que hizo la semana pasada? No tiene nada que ver, es parte de su trabajo que no ha respondido como lo necesitamos. ¿Pero sí sumó estas declaraciones para poder tomar la decisión ya en este... No tiene nada que ver, ya la decisión ya estaba tomada. Bueno, y vamos a otro tema porque 90 millones de quetzales será la inversión de un sistema de semáforos inteligentes que serán instalados durante los próximos 2 años en la ciudad de Guatemala. 300,000 quetzales. Este será el precio de cada uno de los 300 semáforos inteligentes que se instalarán en 18 zonas de la capital durante los próximos 2 años. El total de la inversión será de 90 millones de quetzales. El sistema incluirá la infraestructura, software y el nuevo centro de monitoreo con el que se pretende identificar infracciones de tránsito y otras irregularidades. Los trabajos de instalación se empezaron en las zonas 9, 10, 13 y el centro histórico. Por eso el nivel de inversión, porque estamos prácticamente arrancando de cero. Ninguno de los anteriores semáforos, por el tipo de tecnología que tenía, tiene la capacidad de entenderse a nivel del software con este nuevo programa, que incluye desde la propia caja gris, donde se va a instalar el semáforo, propiamente la estructura del semáforo, la tecnología del semáforo. También se va a crear un centro de monitoreo para ese tipo de tecnología, y el software que en este caso a través de los sensores va a poder identificar aquellos puntos de mayor concentración vehicular.
El proyecto se inició en el 2021 y era considerado de mediano plazo. Sin embargo, se finalizarán los trabajos en el 2026 debido a que la pandemia habría retrasado el proceso. La municipalidad detalla que otros países del mundo han utilizado este sistema, por lo que los aparatos serán importados y países como Colombia, Panamá, República Dominicana, Argentina y El Salvador ya utilizan esta tecnología. Cada semáforo tendrá una batería para poder funcionar de manera independiente por 1 hora en caso haya problemas en el servicio de energía eléctrica. La colocación de estos aparatos inteligentes se harían en 500 intersecciones en las que generalmente se registran complicaciones viales, por lo que se esperaría una reducción del 15 al 25% el tiempo de traslado. 4003-3859, el número del servicio de Guate Reporta. Vamos inmediatamente a dar lectura a la información que recibimos por este canal de comunicación. Bueno, el 14 de junio pasado, Luis Pedro Chollón Lorenzana compartió imágenes que supuestamente muestran el río Guacalate que va arrastrando toneladas de basura. En la información que compartió se lee el siguiente mensaje: esto es lo que los chimaltecos tiramos a la calle y va a dar a Zacatepeques y Escuintla. Cabe agregar que este río nace en Chimaltenango y atraviesa Zacatepeques hasta unirse al río Achihuate en Mazagua, Escuintla. Ahora vamos a dar paso al reporte que recibimos de Chiquimula. Se trata de la urgencia de darle mantenimiento a las líneas de suministro de electricidad. Veamos. Para que se den cuenta cómo está la parte del poste, saturado de muchas ramas. Ni las líneas se pueden ver por demasiadas ramas de árboles. ¿Quién nos puede prestar ese apoyo? Porque muchas áreas de acá del departamento de Chiquimula ya hay reporte que tiene más de 80 horas sin energía eléctrica y nadie ha resolvido el problema.